Padre Santo que estás en los cielos, Señor, Dios bendito, seguimos orando a usted, Señor, siempre constantemente en la reunión que hacemos, tanto los jueves como los domingos, estamos siempre orando, Padre Santo, porque necesitamos que usted guíe toda la reunión, todo lo que se hace en este lugar es para su honra y para su gloria, Señor. Así que, por favor, esta enseñanza no es la excepción, por supuesto. Necesitamos de usted, necesitamos de su asistencia, tanto para mí que me toca enseñar, Señor, para que usted me dé su gracia, para poder enseñar correctamente lo que tenemos preparado para hoy, y también para que mis hermanos tengan el entendimiento suficiente para poder atesorar esto que está en su palabra. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos da de poder pasar tiempo en su palabra. Gracias por todo lo que ha hecho a través de la historia para que su palabra llegara hasta estos días, y cuán beneficiados hemos sido, cuán bendecidos hemos sido a través de su palabra, Señor. Lo valoramos, lo agradecemos y pedimos su bendición para esta enseñanza en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos, ustedes saben, estudiando el libro de Pecados Respetables de Jerry Wright. Así que hoy vamos a hablar acerca de un pecado, hermanos, que es muy sensible, es un pecado muy importante y que con seguridad todos nosotros hemos experimentado, todos nosotros hemos lidiado con él. Uno en mayor medida, otros en menor, pero todos hemos experimentado este pecado. Y la verdad es que este pecado también es tan importante tocarlo porque muchas veces ha puesto en peligro nuestra vida espiritual, y quién sabe si al día de hoy aún la sigue poniendo en peligro. El pecado respetable que vamos a ver hoy es el de la ira o el enojo. Es un pecado, lo debemos tratar como tal, y este pecado, al igual que tantos otros, lo traemos en nuestro interior desde nuestro nacimiento, hermanos. Nosotros no aprendemos a enojarnos, no aprendemos a tener ira en nuestra vida. Nosotros lo llevamos dentro desde que nacemos y lo vamos expresando a lo largo de toda nuestra vida. Cuando somos niños y cuando somos bebés se ve más evidentemente porque los niños no tienen filtro social. Los niños no han aprendido comportamiento social y ellos simplemente expresan todas sus emociones. Y una de las más habituales en los niños es la ira o el enojo. A veces nosotros lo tendemos a ver así como de una forma tierna, o a veces nos da risa cuando un niño hace expresiones, pero a veces está expresando la ira y ahí lo único que está haciendo el niño es expresar pecado. Ellos no tienen ese filtro y simplemente lo expresan. Por ahí también una vez en una enseñanza de Paul Washer, yo escuchaba lo siguiente, que nosotros vemos a veces hasta con ternura cuando un niño ahí hace un berrinche, se enoja. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que ahí hay una falta de control terrible y hay pecado. Lo que está evidenciando es pecado al niño. Porque si ese bebé tuviera la fuerza de un hombre de 18 años o de 20 años, eso ya no sería tan sutil. Ese niño sería capaz de golpearnos, de atacarnos ferozmente y de incluso hasta llegar a matarnos por su ira, por su descontrol. Entonces es algo con lo que lidiamos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y bueno, antes de ir más profundamente a lo que es el tema, quiero enmarcar muy bien los límites de esta enseñanza, porque para hablar de la ira podríamos hablar muchas cosas y se podrían destinar muchas enseñanzas a hablar de todas las aristas que tiene la ira en nuestras vidas y de los tipos de ira y todo lo demás. Pero tal cual como lo dice el libro de Jerry Wright, Pecado Respetable, cuando se aborda el tema de la ira o del enojo, se hace dejando afuera algunas cosas. En primer lugar, no se toca acá el tema de la ira grotesca o de la ira demasiado evidente. Estos ataques de furia que se ven a veces en las personas cuando alguien tiene tanta ira, está tan descontrolado que patea una mesa, golpea a alguien o insulta a alguien. Ese nivel de ira no creo que sea necesario enseñarles, hermanos, de que es un pecado. Eso es evidente que es un pecado. Y ahí hay un nivel de descontrol de la ira bien fuerte, que incluso ya es para que sea tratado, si alguno de nosotros lo presentara, que ya fuera tratado pastoralmente, en consejería, y que también de ese tipo de ira se podría hablar en otras enseñanzas, pero no va a ser el caso de esta, porque acá estamos viendo los pecados respetables, estos pecados que pareciera que no lo son, pero que sí lo son. ¿Ya? También no vamos a tocar el tema de la ira justa. Hay una ira que se puede manifestar y que es justa, que es la que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Y nosotros solamente la vamos a mencionar hoy día para hacer un punto. Es que vamos a comparar cómo es la ira justa de Dios versus la nuestra. Solo eso. Pero no vamos a hablar más en detalles acerca de eso.
Nosotros lo que vamos a tratar en el día de hoy es lo que nosotros le llamamos enojo, y que vas a ser como un pecado respetable, como les decía, porque muchas veces de buenas a primeras no nos parece mal enojarnos por algo que fue malo, que nos pareció injusto, pero a lo largo de esta enseñanza vamos a ver que esto no es tan cierto. Lo primero también que quiero aclarar antes de que vayamos ya tocando el tema de la ira, es que nosotros a veces diferenciamos entre ira y enojo, pero básicamente, hermanos, son el mismo pecado. La ira y el enojo son lo mismo, solo que en nuestras mentes nosotros las diferenciamos en cuanto a gravedad y a consecuencias, pero ambas consisten en lo mismo y debemos mirarlas con la misma atención porque son el mismo pecado. Está el mismo problema en el corazón del que se enoja como el del que tiene una ira desenfrenada, por ejemplo. Así que eso lo quiero aclarar. Para que les quede más claro, es tal cual como la diferencia que hay en nuestra legislación chilena con respecto al hurto y al robo. ¿Ustedes saben que hay una diferencia entre hurtar y robar? La diferencia que establece la ley es que si tú robas menos de una UTM, tú estás hurtando, pero si tú robas más de una UTM, tú estás robando. Así que, si una persona se roba una manzana de 100 pesos, eso es un hurto. Pero si una persona se roba un banco y se roba 10 millones de pesos, eso es un robo. Para la ley hay una diferencia, lo establece así, y uno tiene pena de cárcel y el otro una amonestación o algo más, una noche en la cárcel. Entonces, pero desde el punto de vista espiritual es el mismo pecado, hermanos. Yo robo una manzana de 100 pesos o robo 10 millones, yo estoy robando. Delante de Dios yo estoy pecando en robar. Así que es el mismo problema en el corazón, hay esa avaricia, hay esa sed de querer quitarle algo a alguien, tanto en el que hurta como en el que roba. Así que acá es lo mismo en el enojo y la ira. Sí es lo mismo, solamente que a veces nosotros la diferenciamos porque el enojo nosotros lo hacemos ver como algo más pequeñito y ira como algo que más descontrolado, ¿cierto? Así que, habiendo hecho ese punto, hoy con la ayuda del Señor hablaremos acerca de la ira. Vamos a hablar en qué consiste la ira, cómo debemos enfrentar la ira y también con mucha atención vamos a hablar acerca de qué pasa si no enfrentamos nuestra ira o nuestro enojo a tiempo, si no la atajamos a tiempo, qué consecuencias podrían haber en nuestra vida espiritual, tanto para las propias como también para las que nos rodean y incluso para la iglesia. Es muy, muy importante lo que vamos a hablar entonces acerca de la ira. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que hacer para entrar a hablar acerca de la ira es definir la ira. Definamos qué es la ira. La definición que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española es la siguiente. Ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. Es un apetito o deseo de venganza. Sinónimos de la ira son furia, rabia, cólera, furor, enojo, indignación, irritación, entre otros. Lo primero que debemos saber es que la ira nuestra casi siempre es mala, salvo en raras excepciones. En muy raras excepciones, cuando tiene que ver por la causa de Dios y por su honra. En esas excepciones podríamos estar hablando de una ira justificada, pero en todas las demás, no. Y ante esta declaración ustedes podrían decir, pero hermano, ¿y qué pasa cuando alguien me hace daño, cuando alguien me provoca, cuando alguien realmente actúa con injusticia ante mí? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ¿por qué aún así es pecaminosa? Bueno, aquí lo vamos a ver en detalle y para ver eso vamos a comparar cómo es la ira de Dios comparada con la nuestra. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48, hermanos, para ver un relato acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es ira. Esto es una ira. Y entrando en el templo, dice la palabra del Señor, refiriéndose a Jesús, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En el templo de Jerusalén se compraba, se traficaba, parecía una feria, un mercado, hermanos. Y eso le indignó al Señor Jesucristo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del gobierno procuraban matarlo. Y no hallaban nada que pudieran hacer porque todo el pueblo estaba suspenso. Entonces aquí tenemos este pasaje de la Biblia donde Jesucristo actúa de una forma que a veces nos sorprende, porque en la mayoría de los pasajes de los evangelios vemos a Jesús
de una manera calmada, pero en este caso se indignó al Señor Jesucristo y echó a todos los carpistas. Y cuando los echó, hermanos, si uno se puede imaginar esa escena, obviamente no fue algo muy, a lo mejor, pacífico o muy calmado, porque la gente que estaba vendiendo ahí tenía sus intereses y seguramente se opuso a eso, y no, yo estoy vendiendo acá, yo siempre lo he hecho, tengo la autorización del sumo sacerdote, qué sé yo, tiene que haber quedado una trifulca ahí. Si vinir más lejos, cuando ustedes ven de repente en los maquinales o en la televisión, cuando están desalojando un lugar, quitando a los comerciantes ambulantes, no se van pacíficamente, hermano, no es así, ya, hay que retirarse y agarrar sus cosas y se van. No, hay una resistencia. Seguramente el Señor Jesucristo tuvo que mostrar ahí un enojo, una ira, para que estas personas se fueran. Pero fue por el celo de su Padre, por el celo del nombre de Dios, porque se estaba deshonrando a Dios, utilizando el templo, el santo templo de Jerusalén, para hacer tráfico de mercadería, como si fuera un mercado. Así que en ese momento ahí vemos una ira justificada. Pero el 99,999% de las veces, hermanos, nuestra ira no es así. No está motivada porque que el santo nombre de Dios se está ofendiendo o porque se está pecando contra mi prójimo. No, la mayoría de las veces nuestra ira está por una motivación incorrecta. Es por nuestro orgullo, es por nuestro ego o porque a veces las cosas no salen como yo quería. No se hizo lo que yo quería. Y lo demostramos enojándonos. Entonces, tenemos la ira de Dios que siempre es justa porque la motivación es correcta, está orientada obviamente hacia la santa voluntad de Dios. Y también tenemos que la reacción ante la ira de Dios siempre está bañada por la santidad y por la justicia perfecta de Dios mismo. Dios nunca pierde el control de nada, tiene dominio perfecto de todas sus acciones. Él nunca se queda corto o nunca exagera en la reacción de su ira. Él siempre es justo para determinar, para castigar o para no castigar. La ira de Dios es una ira motivada correctamente y mostrada perfectamente, expresada perfectamente. La nuestra no. Esa es la gran diferencia entre la ira de Dios y la nuestra. Por eso Santiago 1:20 dice lo siguiente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira no es justa. No estamos obrando la justicia de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo lo que Dios manda cuando nosotros expresamos nuestra ira. Y díganme si no es cierto cuando hemos experimentado enojo, ira, y que después al rato nos estamos arrepintiendo de lo que hemos dicho, nos estamos arrepintiendo de lo que hemos hecho, y estamos después pidiendo perdón, ¿cierto? Entonces, la ira del hombre muchas veces es injusta y tiene la motivación incorrecta, lamentablemente. La mayoría de las veces no nos enojamos porque, como les decía, alguien pecó o ofendió a Dios, sino porque se dañó mi orgullo, mi ego, o porque no salieron las cosas como yo quería. Y nuestra expresión de ira también, incluso es pecaminosa, aunque a veces hasta pudiéramos tener alguna motivación correcta para estar enojados o sentir ira. Cuando expresamos ira y enojo, ya estamos pecando y estamos expresando mal, estamos dominando mal eso que nos está provocando la ira. Nosotros, siempre es malo cuando nosotros nos enojamos y expresamos ira, cuando me refiero a cuando no sea en los casos en que sea una ira que tiene que ver con el nombre de Dios. Para todos los demás motivos, nosotros siempre podríamos reaccionar no enojándonos, no irritándonos, dejando las cosas ahí, cubriéndolas con amor. Pero muchas veces no lo hacemos y nos cuesta no hacerlo, hermanos, nos cuesta. Si este pecado, como les decía, lo llevamos desde la cuna, desde el nacimiento, y es toda una vida de trabajo para quitarlo. Pero nosotros, lo que quiero que quede claro en esta enseñanza es que no debemos conformarnos ni tolerar un cierto grado de enojo en nuestra vida. No, que bueno, me hicieron enojar, entonces está bien que yo me enoje. Es pecado enojarse, es pecado nuestra ira, porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. Ahora veamos otro tema. ¿Cómo debemos enfrentar nuestra ira? Y para enfrentar nuestra ira, primero debemos reconocer que tenemos un problema con la ira. Hasta antes de esta enseñanza, hasta antes de preparar todo este mensaje, hermanos, yo pensé que no tenía muchos problemas con la ira, porque siempre pensaba en esta diferencia entre, bueno, es distinto cuando me enojo a que cuando a lo mejor uno estalla en ira. Pero la verdad de las cosas es que me ha confrontado esta enseñanza porque me ha
hecho ver de que tengo mucho más pecado por lo que pedirle perdón a Dios de lo que pensaba hasta hace una semana atrás. Lo primero que nos aclara el libro, y de hecho me llamó mucho la atención cuando lo leí, es que dice, en realidad, hermanos, nada nos hace enojar. ¿Cómo así? Suena raro eso, ¿cómo nada me hace enojar? Pero si hay gente que a veces hace cosas malas delante de mí o me hace daño y obviamente que eso produce enojo. Nosotros decimos que produce el enojo, pero en realidad no nos produce eso. Suena raro eso, pero a lo que se refiere es que las acciones de alguien que me hace daño puede ser la ocasión para que se manifieste nuestra ira, puede ser la tentación para que yo caiga en la ira, ¿ya? Pero la verdadera causa de nuestra ira siempre está en lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Siempre está ahí, en el corazón engañoso, como dice el libro de Jeremías. El orgullo, el egoísmo o el deseo de controlarlo todo es lo que en realidad nos hace reaccionar con enojo frente a algo que nos hace. Muy pocas veces cuando algo nos hace enojar, reaccionamos con mansedumbre y humildad como lo hacía Jesucristo muchas veces. Qué distinto es cómo expresa la ira a Dios, cómo lo vemos en el Señor Jesucristo, tanto en este caso del templo, como también cuando fue acusado injustamente, cuando él estaba delante de sus acusadores, cuando estaba delante del concilio siendo acusado injustamente. Era tan torpe, ese juicio era tan pusilánime ese juicio, que hasta no se ponían de acuerdo los testigos, se contradecían entre ellos, no podían acusarle correctamente al Señor Jesucristo, porque Él era tan correcto en todo, y a pesar de que tenía todo para haber abierto su boca, para haberse defendido, para haberse enojado, para haber en ese momento haber mandado una legión de ángeles a destruir a todos los que lo juzgaban, Él no hizo eso. Él simplemente cayó y con mansedumbre y humildad toleró todas esas injusticias que se le estaban haciendo. Así debiéramos reaccionar nosotros, hermanos, pero es la menor de las veces, ¿cierto? Así reaccionamos la menor de las veces. Casi siempre expresamos nuestro enojo cuando nos provoca. Para que quede más claro, esta situación del enojo, del pecado que podemos sentir al enojarnos, es mucho más cotidiano de lo que nosotros a veces podemos pensar. Como les decía antes, esta enseñanza me confrontó mucho porque pensaba que a veces cuando me enojaba yo, estaba bien que me enojara. Pero la verdad la cosa es que muy rara vez está bien que uno se enoje. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos en el trabajo y viene tu jefe y te empieza a retar, a regañar por algo que hiciste mal. Pero tú no tienes la culpa. Tú no eres culpable de eso. A veces los jefes juzgan mal y empiezan ahí a echarte la culpa, tú te equivocaste, y el jefe está tan iracundo y tan enojado que empieza a vociferar, a levantar la voz y no te deja defenderte, no te deja decir nada, simplemente te deja callado ahí, no te da la oportunidad de tú decir, no fue así, jefe, yo hice tal cosa. No te deja la oportunidad. Entonces, y el jefe luego se va y cierra la puerta. Tú quedas ahí con ese resentimiento, con ese enojo. No expresaste ira, no pateaste una mesa, no le pegaste a la puerta, no le dijiste nada a tu jefe, no expresaste nada externo. Pero ¿saben qué? En tu corazón quedó albergado enojo. No se vio externamente, pero ahí quedó en una forma de resentimiento. Hubo un resentimiento hacia lo que pasó porque a ti te hicieron algo injusto. ¿Y saben qué? También el pecado cuando sentimos ese resentimiento. Te podrán decir, pero si el jefe fue injusto, él pecó contra mí, yo tengo la razón. Sí, la tienes. Y está bien, el jefe es culpable de su pecado y él tendrá que dar cuenta a Dios de su pecado. Pero tú eres dueño de cómo reaccionas ante esa provocación. Nosotros no podemos elegir las situaciones que nos pasan en la vida, hermanos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas, cómo responder ante ellas. Esa es la lección más importante que nos da estos dos capítulos de la ira, son dos en el libro de pecados, si usted ve el libro, y esa es la lección más importante que nos tiene que quedar claro para entender que por qué siempre cuando me enojo, o casi siempre cuando me enojo, estoy pecando. No es la reacción que hubiera hecho Jesucristo, por ejemplo. Así que, como le decía en el caso anterior, obviamente estoy justificando el pecado del jefe, él está mal. Pero nosotros también somos responsables ante Dios por nuestro resentimiento, por sentir enojo ante eso. La misma Biblia incluso nos invita a dominar nuestras respuestas, a tener dominio propio, del tema que nos habló nuestro hermano Cristian Ortiz la semana pasada. Tenemos que tener dominio propio ante situaciones como estas, porque incluso en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente: criados, otra forma de decir esclavos,
Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Respeten a sus amos. No solamente a los buenos y afables, a ellos es fácil respetar, ¿cierto? Sino también a los difíciles de soportar. Un jefe de un esclavo difícil de soportar, hermanos, es más terrible que el ejemplo que les di antes. Un jefe, una persona que tiene un esclavo a su merced, puede ser muy tirano y muy cruel con esa persona. Y la Biblia dice que también deben demostrar los esclavos respetos a ese tipo de amos, aunque sean difíciles de soportar, aunque siempre estén provocándolos a enojo, a ira. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque esto merece aprobación. Esto es bueno delante de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, por la causa de Cristo, por ejemplo, sufre molestias padeciendo injustamente, que puede pasar, ¿cierto? Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Entendemos lo que quiere decir esa pregunta? Si quieren hacernos daño y estamos padeciendo por la causa de Dios, y nosotros estamos mostrando ira o enojo en respuesta a ese sufrimiento, ¿qué gloria es esa? ¿Qué tesoro en el cielo estamos acumulando si respondemos con ira o con enojo? Ciertamente eso no es aprobado por Dios. Pero en cambio, si nosotros padecemos por la causa de Cristo y al padecer nosotros no estamos expresando ira, no estamos pecando con nuestro enojo, ahí dice la palabra de Dios, mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Entonces, eso es aprobado por Dios. Esto es algo muy, muy difícil, hermanos. Se necesita mucho dominio propio, mucho autocontrol para poder nosotros no manifestar enojo o ira ante situaciones que realmente para nosotros podrían estar súper justificadas. Hay tantas situaciones cotidianas, hermano, esto es mucho más cotidiano de lo que nosotros solemos pensar. A lo mejor muchos de ustedes, después de que salgan de esta reunión, van a estar conversando lo siguiente: ¿qué vamos a almorzar hoy? El esposo a lo mejor va a querer comida china y la esposa a lo mejor va a querer una hamburguesa. Eso es una situación que potencialmente podría ser tentación para uno caer en el enojo y ira. Porque si no le damos el gusto a alguien, a ese alguien al que se le va a dar el gusto, puede enojarse y puede terminar pecando. Y entonces ahí, obviamente, en esa situación y en tantas otras cotidianas que pasan en nuestra vida, siempre podemos estar provocados a sentir enojo o ira por algo. Pero siempre que nosotros estamos mostrando enojo o ira, o casi siempre, está mal, está injustificado, hermanos. Le repito lo que dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre, cuando el hombre muestra enojo, cuando el hombre muestra ira, no obra la justicia de Dios. Nuestra expresión a nosotros irritarnos no es justa como la de Dios, no es como la del Señor Jesucristo, en el ejemplo que vimos del templo, es pecaminosa, está bañada de pecado. Así como la ira de Dios es santa y justa y está bañada en su justicia y en su santidad, nosotros en nuestra carne corrupta, cuando nosotros somos provocados a ira, pecamos. ¿De dónde vienen las iras de nosotros? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Cuando se habla de la obra de la carne y de la obra del espíritu. ¿En dónde se menciona la ira? ¿Se menciona en la obra del espíritu o en la de la carne? En la de la carne, ¿cierto? Son obras de la carne. Cuando alguien nos provoca a nosotros a ira y nosotros reaccionamos con ira, nosotros reaccionamos de una manera carnal. Eso surgió de nuestra carne, de nuestro ego, de nuestro amor propio, de nuestro orgullo dañado. De ahí sale nuestro enojo, hermanos, no sale de otra parte. Es terrible. Uno no se pone a pensarlo porque a veces uno dice, me enojé porque no me dieron el gusto. Y hasta ahí se queda, en un análisis superficial del enojo. Pero el enojo tenemos que verlo de una manera más profunda, tenemos que analizar realmente bien. En realidad, ¿me enojé porque el otro hizo algo malo? ¿O yo estoy manifestando mi pecado? Yo estoy manifestando lo que hay en mi carne. Ahí se está manifestando mi imperfección. Eso es lo que tenemos que pensar aquí más profundamente en nuestro análisis de nuestros enojos para darnos cuenta de que, sí, en verdad son pecaminosos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira casi siempre no es justa. Entonces, me tomé el tiempo de aclarar muy bien eso, hermanos, porque es lo primero que tenemos que aclarar. Si no reconocemos que tenemos un problema con la ira, ¿qué vamos a tomar medidas contra ella? No lo vamos a hacer, no vamos a querer combatirla. Así que ahora sí vamos a poder ver cómo poder combatir nuestra ira.
Lo primero que debemos decir es que debemos responder ante cualquier tratamiento injusto o dañino hacia nosotros siendo conscientes de Dios. Así lo nombra el libro, conscientes de Dios. ¿Qué significa eso? Que tengamos la voluntad de Dios y la gloria de Dios por delante al momento de responder. Y eso es algo súper difícil, súper difícil. Lo que debería uno preguntarse en nuestro corazón cuando está siendo tentado a enojarse y a mostrar ira es: ¿cómo puedo agradar a Dios y glorificarlo con mi respuesta ante esta situación que se está presentando? Y otra pregunta que podríamos hacer en nuestro corazón es: ¿creo que este trato injusto que estoy recibiendo quizás es parte del plan de Dios, que es sabio y bondadoso para que mi vida sea más conformada a la imagen de Jesucristo? Esas dos preguntas serían muy importantes hacerlas antes de que nosotros reaccionemos con enojo, con ira ante una provocación. Recordemos que Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. A veces sentimos que cuando alguien nos está provocando, lo natural sería responder con enojo, pero quizás son situaciones que Dios pone en nuestra vida para que nosotros moldeemos más nuestro carácter a nuestro Señor Jesucristo, entrenemos nuestro dominio propio y entrenemos nuestra respuesta frente a las provocaciones. Esto es difícil, hermano, yo sé, yo soy un hombre como ustedes también, hermano, y cuenta. Yo la verdad es que nunca he pensado en esas preguntas antes de responder cuando me he enojado, hermanos. Nunca he pensado en esas preguntas. Voy a recién a ponerme a entrenar en mi corazón para responder así. Pero no es lo que solemos hacer cuando nos enojamos. Sé que en el calor de la emoción del momento, sé que con el enojo a flor de piel es difícil pensar en estas preguntas, hermanos, pero realmente el libro nos enseña que es posible adquirir el hábito de reaccionar así si nos esforzamos en ello, si cada día hay más de Cristo en nuestros corazones, si cultivamos la palabra de Dios en nuestro corazón, alimentamos nuestra parte espiritual, la fortalecemos cuando nos quieran hacer daño o provocar una tentación a caer en la ira, nosotros vamos a poder rechazar eso. Pero para eso necesitamos estar bien nutridos espiritualmente. Si no, vamos a estar en los deseos de nuestra carne y nuestra carne nos va a hacer reaccionar con ira simplemente. Podemos esforzarnos entonces en adquirir este hábito. Y hermanos, y también estas dos preguntas que nos hacemos aún nos sirven incluso en las ocasiones que fallamos. Digamos que ya nos provocaron la ira y ya nos enojamos, ya nos desencadenamos, ya nos enojamos, mostramos nuestra ira. Aún así podemos aplicar estas dos preguntas y con la ayuda del Espíritu Santo poder disolver ese enojo. Porque aquí en el caso de la ira, hermanos, también se aplica la máxima que dice: más vale tarde que nunca, hermanos. No es lo mismo estar enojado, no estoy diciendo que esté bien estar enojado un segundo o 5 segundos. He aclarado suficiente ya en esta enseñanza de que eso es pecado. Pero no es lo mismo estar enojado 5 segundos o 10 segundos que estar enojado un día, una semana o un año. Entonces, cuando nosotros enfrentamos nuestro enojo y a lo mejor ya se desencadenó nuestro enojo, nosotros aún podemos aplicar estas preguntas. Esta reacción que estoy teniendo, ¿me está glorificando a Dios? ¿Sirve para Dios? ¿Honra a Dios? ¿O no lo hace? Y ahí uno podría, obviamente, aplicarla y disolver ese enojo con la ayuda del Espíritu Santo. La verdad es que para poder practicar esto, hermanos, se necesita mucha humildad y mansedumbre. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto en cómo reaccionar ante los tratos injustos. Porque Él abrió su boca. Como oveja al matadero fue a la cruz. Como oveja al matadero le fue aplicada una justicia perversa, malvada, terrible. Así que, y eso lo hizo el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque usó de su mansedumbre y su humildad y de su amor. Cuando nosotros nos enojamos, hermanos, también quiero aclarar esto, nosotros podemos manifestar nuestro enojo de diversas formas. Hay personas que tienen un temperamento más colérico y que su ira se manifiesta más fuertemente, más evidentemente, que la persona reacciona mal y dice malas palabras, se empieza a levantar el tono de voz y se nota que está enojada la persona. Por el contrario, hay otras personas que cuando se enojan son más sutiles y utilizan el sarcasmo. No va a ver enojado y con el sello fruncido, pero te va a tirar un sarcasmo, una ironía, te va a decir alguna pesadilla, alguna palabra que va a evidenciar su enojo de ti. Y también están otras personas que se van a guardar para adentro su enojo. No te lo van a manifestar de ninguna manera, no te van a hacer ni siquiera una mueca en su cara, pero la van a guardar en su corazón a la forma de resentimiento.
Y quiero aclarar, hermanos, que cualquiera de las tres formas de manifestar nuestro enojo, si bien es cierto, una es súper visible y evidente y la otra está ahí reservada y guardada en nuestro corazón, cualquiera de esas manifestaciones siempre son pecaminosas, son malas. Tanto el que se guarda cosas en el corazón es malo, como el que mostró y evidenció su enojo en una acción, también eso es malo. Así que, ante estas acciones pecaminosas, este libro que acabo de respetarme nos detalla una lista de cosas que podemos hacer para poder actuar frente a nuestro enojo cuando ya se ha desencadenado. Lo primero que debemos hacer, hermanos, cuando estamos enojados es reconocer que lo estamos, reconocer nuestra ira y entender que es pecaminosa. O sea, reconocerla, sí estoy enojado y, oh, Señor, sé que está mal que esté así, perdóname. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra ira y entender que es pecaminosa. Debemos preguntarnos también lo siguiente, lo que les hablaba antes: ¿por qué estamos enojados? ¿Es realmente por lo que hizo la otra persona lo que me está indignando, o hay algo más profundo en mi interior? ¿O fue porque mi orgullo fue dañado, mi ego, o porque mi afán de controlarlo todo se enojó al no salir las cosas como yo esperaba? El tercer punto, si la pregunta 2 es afirmativa, entonces también debemos arrepentirnos tanto de haber mostrado nuestra ira como de nuestra actitud pecaminosa que nos llevó a manifestarla. 4. Si nos arrepentimos genuinamente de nuestra ira o enojo, debemos cambiar nuestra actitud hacia la persona que nos tentó a sentir ira. A ver, si nosotros nos hemos arrepentido de habernos enojado con alguien, y esa persona, a pesar de que obviamente ella a lo mejor nos provocó o hizo algo injusto o algo malo hacia nosotros, pero nosotros al ver que reaccionamos mal, nos arrepentimos, eso tiene que mostrarse y evidenciarse en algo. En que nosotros vamos y nos arrepentimos de eso y se restaura nuestra relación con esa persona. Ahí el libro citaba un caso de un hermano que se había peleado con el pastor de la iglesia y decía, por ejemplo: no, si yo ya lo perdoné, pero yo no quiero tener nada que ver más con él, no voy a trabajar con él, no me voy a servir, no voy a meter nada en la iglesia, yo voy a venir, no voy a escuchar lo que se enseña. Eso está mal, hermanos, eso no es haber resuelto el problema, porque cuando hay un arrepentimiento verdadero en cuanto al enojo con una persona, tiene que haber una restauración de la relación. Es lo mismo que pasa con Dios con nosotros. Dios, cuando nos recibe como sus hijos a través de la sangre de Cristo, a través de la fe en Cristo, no me está diciendo: ya sí, ahora estoy con mí, pero de lejito, porque tú cometiste muchos pecados antes de haber sido cristiano, incluso cuando eres cristiano también sigues pecando, así que de lejito no nosotros. No nos recibe de esa forma el Señor. El Señor nos perdona nuestros pecados y dice la palabra de Dios que los olvida, los arroja al fondo del mar, no tiene más memoria de ellos, no los toma en cuenta, y pasamos de tener la ira de Dios sobre nosotros antes de ser cristianos a tener el amor de Dios sobre nosotros en total abundancia. El Señor no hace esas cosas y por supuesto nosotros tampoco debemos hacerlas. Ayudémonos con este texto que dice Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así debemos perdonar entonces nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo. Hermanos, nuestra ira es mala también porque no se cumple, cuando expresamos enojo o ira, no se cumple lo que dice Romanos 12, 21. Ahí la palabra de Dios nos dice que nosotros no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el bien, venzamos el mal con el bien, o el bien con el mal. Pero eso dice, nosotros debemos vencer el mal con el bien, debemos hacer el bien. Ante lo malo que nos hacen a nosotros debemos responder con el bien. Entonces, cuando nosotros mostramos ira o enojo o alguna cosa así, nosotros no estamos obviamente respondiendo con bien ante el mal que nos están haciendo. Estamos pagando mal por mal, y eso es mal. Si hemos pecado externamente, si nuestro enojo se manifestó en alguna mala palabra, en alguna cosa que le hizo daño a alguien, obviamente queremos ir y pedirle perdón a esa persona también. Y como sexto punto, dice la palabra del Señor: entreguemos toda la situación a Dios. Y ese es un punto importante, hermanos, porque nos ayuda a descansar y a descargar nuestras cargas del Señor.
Recordemos el tema de la soberanía de Dios. El tema de la soberanía de Dios también se trató en el capítulo 8 del libro de Pecados Respetables, cuando nuestro hermano Pablo nos enseñó acerca del afán y de la ansiedad. Para combatir el afán y la ansiedad, nosotros debíamos echar mano a la soberanía de Dios, a nuestra creencia, a nuestra certeza de que la soberanía de Dios es justa, santa, perfecta y total. A Dios no se le escapa nada, todo está bajo control, todo lo que permite que pase en nuestra vida o lo que no permite que pase en nuestra vida está en control de Él. Él sabe lo que hace y por qué lo permite. Debemos recordar eso, porque así como combatíamos el afán y la ansiedad, creyendo en la soberanía de Dios, en que las cosas que están pasando en mi vida están en control de Dios y eso nos da paz, nosotros también, para este pecado respetable y la ira, debemos echar mano a la soberanía de Dios, a que este daño que me están haciendo, esto que me provocó o que me está provocando enojo, es algo que, hasta lo cual está en control de Dios y que muchas veces lo usa el Señor para enseñarnos a ser más como Cristo, para capacitarnos en nuestra vida o simplemente para que los planes de Dios en este mundo se desarrollen. Porque hermanos, tampoco el mundo quiere solo a nosotros, no todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver precisamente con nosotros. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que a lo mejor es Dios trabajando no solamente con nosotros, sino también con las personas que nos rodean. Muchas veces es eso. Así que debemos tener confianza en la soberanía de Dios. Solo creyendo y siendo conscientes de esto, teniendo certeza en nuestro corazón de esto que les hablo de la soberanía de Dios, podremos hallar paz en nuestros corazones para poder combatir a la ira. Recordemos, hermanos, lo que dijimos antes: no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionar ante lo que nos sucede. Cualquier situación que nos tiente a sentir ira nos puede llevar a dos tipos de respuesta: o a la ira pecaminosa o a Cristo, a mostrar a Cristo. La gente lo va a notar. Si te provocan la ira y tú no pisas el palito, no caes en la tentación y no muestras ira, sino que en cambio muestras el fruto del Espíritu: paciencia, amor, gozo, dominio propio, todo lo que habla Gálatas capítulo 5, la gente se va a sorprender, porque la gente está acostumbrada a ver personas por la vida que cuando se les provoca enojo, muestran ira. Pero en cambio, nosotros los cristianos, cuando estamos siendo entrenados por el Señor, cuando estamos siendo capacitados por Él, cuando estamos bien espiritualmente y estamos mostrando la obra del Espíritu en nosotros podemos mostrar a Cristo a través de nuestras acciones en cómo reaccionamos cuando nos provocan a ira. Mostrar a Cristo, mostrar mansedumbre y humildad y perdón es mostrar a Cristo, hermanos. Es muy difícil esto que les estoy hablando, hermanos. Es muy difícil. Yo sé que todos están ustedes ahí sentados y diciendo: yo me enojaba muchas veces. Yo también, hermanos. Y muchas veces hemos pensado que estuvo bien cuando la semana pasada me enojé por estar conmigo. Pero, como dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, lamentablemente, hermanos. No obra. No somos justos cuando expresamos nuestra ira, nuestro enojo. Así que, de esa forma nos relata el libro que podemos combatir la ira. Y hay que hacerlo, hermanos. Hay que tomar la decisión de combatir nuestra ira y ser personas cada día menos enojonas, menos iracundas. Porque, ¿qué puede pasar con nosotros si no combatimos la ira y la dejamos crecer en nuestro corazón? Esa es otra pregunta que vamos a contestar en el día de hoy. Pueden pasar cosas muy terribles, hermanos. Si no combatimos nuestra ira, esta se puede expandir como la maleza, llevándonos a pecados muy dolorosos y destructivos para nuestra vida. La ira es muy peligrosa. La ira te puede llevar, en primer lugar, el resentimiento. Cuando una ira pasan los días y se va anidando en el corazón, empieza a dar raíces de amargura, empieza a manifestarse el resentimiento. Y los primeros síntomas de ese resentimiento son pérdida de gozo. Cambia el semblante de tu rostro, ya no estás gozoso en los caminos del Señor. También te enfrías espiritualmente. Las raíces de amargura en nuestro corazón pueden ser los motivos de muchas veces el enfriamiento espiritual. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué como que no siento nada de venir a la iglesia? ¿Por qué no siento nada de leer la palabra de Dios? ¿Por qué no siento nada de orar? ¿Qué está pasando conmigo? A lo mejor hay resentimiento, hay raíces de amargura por algo que pasó hace un día, hace una semana, o quizás algo que pasó en nuestra infancia, hermanos. Acumulamos cargas, acumulamos problemas, acumulamos cosas que hemos sufrido y que han sido terribles para nosotros y que a veces no hemos sabido perdonar de una manera correcta, hermanos.
Y eso puede provocar problemas aún mayores. Primero, una ira no tratada, una ira no combatida, puede verse en resentimiento, pero luego puede verse en amargura. Esas raíces de amargura pueden brotar después y dar frutos de amargura. Y la amargura, hermanos, ya no es algo tan dentro del corazón que solamente estoy sintiendo yo. La amargura se expande. La amargura es como un cáncer y afecta a nuestros seres más queridos, a los que nos rodean. Tu amargura no va a afectar a tu vecino de la esquina. Tu amargura, al primero que va a afectar va a ser a tu esposa y a tus hijos. Esa ira no tratada, esa ira que se transforma en amargura, se contagia a los demás. Es como un cáncer ramificado, va por todas partes buscando en donde más replicarse. La amargura es como un virus respiratorio, tú toses, te enfermas al siguiente y ese otro también enferma al otro y el otro al otro, y así se va expandiendo la amargura, así que siempre contagiar a otros. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:15, nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, no es que Dios cambie con nosotros porque estamos en amargura, si Dios y su gracia son infinitas y siempre se manifiestan en nuestra vida, pero nosotros podemos dejar de percibir la gracia de Dios en nuestras vidas, podemos volvernos ciegos con la amargura, podemos dejar de ver las maravillas de Dios y gozarnos con ellas si dejamos que nuestro corazón se contamine de amargura. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ahí no está hablando de que se va a perder la salvación ni nada, no, está hablando de lo que les dije delante, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe nuestro caminar, y por ella sean muchos contaminados, y se expande, puede contaminarse a otros. Y hermanos, el resentimiento puede pasar a la amargura, y la amargura puede pasar a algo más terrible, si esto va increciendo, va siempre siendo peor. Podemos tener una ira acumulada por tanto tiempo que termina desencadenándose en rencor. El rencor. Y el rencor se da cuando la amargura ya se transforma en un odio manifiesto. Y aquí suele haber en el corazón ya malos pensamientos con respecto a esa persona que es objeto de mi odio. Estoy incluso maquinando planes contra ella, estoy pensando mal en contra de ella, la estoy asesinando en mi corazón incluso. O, en el peor de los casos, cuando hemos ya llegado a un rencor descontrolado total, podemos incluso llegar a tener la idea de matar a alguien. Que Dios nos libre de eso, hermano. Y ustedes podrán decir, no, pero hermano, bueno, eso se podrá ver en la sociedad, pero nosotros somos cristianos. Hermanos, no estamos libres de ningún pecado si nos descuidamos en nuestra vida espiritual, si dejamos que la amargura y el rencor dominen nuestros corazones. De ninguno. ¿Les doy un ejemplo bueno de eso? El rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él fue capaz de matar a alguien para encubrir su adulterio. Ese era otro pecado, era el adulterio, no era la ira. Pero el rey David llegó a encubrir el adulterio matando al esposo de la mujer con la que se metió. Entonces es terrible. Si él llegó a pecar de esa manera, hermano, ¿te crees que nosotros no podemos? Podemos matar a un hermano en nuestro corazón o incluso físicamente. Dios nos libre de esto, hermano. Por eso la palabra del Señor en Romanos 12, del 19 al 21 nos enseña lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza es algo del Señor, hermano, no nos corresponde a nosotros, entendámoslo. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Nosotros siempre debemos hacer el bien, hermanos. Esta es la receta para nosotros. Es todo lo que tenemos que dedicarnos es a buscar el reino de Dios y su justicia. Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Pero ¿qué pasa si me provocan? ¿Qué pasa si son injustos conmigo? ¿Qué pasa si me dañan? Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Pero es que ¿quién se va a vengar por mí? Deja la venganza al Señor. ¿Quién va a hacer justicia por mí? Deja la justicia al Señor. El Señor es justo, el Señor es perfecto. Un día toda rodilla se doblará. Un día vendrá el Señor Jesucristo a este mundo a hacer justicia perfecta. Nadie escapará a la justicia de Dios. Esperemos ese día, hermanos. No vamos a ver esa justicia en nuestra sociedad, no la vamos a ver en nuestro sistema de justicia, en nuestros sistemas políticos. Ningún sistema político mundial te va a dar eso. Solamente Cristo lo va a hacer el día de mañana. Tenemos que ser conscientes de eso para dejar al Señor con esas cosas, con esas cargas. Si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza.
lo dice muy confusamente para nuestro lenguaje, la Reina Valera 1960, pero lo que está queriendo decir es que si tú haces eso con tu enemigo, tú lo avergonzarás, los harás sonrojarse, los harás pasar vergüenza, porque él va a decir, yo soy malo con él, y él me responde con bien, lo vas a descolocar a esa persona y se va a sentir avergonzado. Eso es lo que quiere decir. Y por último dice ahí lo que necesitaba antes, no seas vencido de lo malo, sino vence por el bien del mal. No paguemos mal por mal, respondamos con bien ante el mal que nos hace. Y hermanos, el rencor es tan terrible que puede después terminar en pleitos, en peleas, en combates. Fácilmente, si hemos caído en la amargura o en el rencor, podemos terminar en un conflicto abierto con la persona que nos dañó o con la persona que creemos que nos dañó. Porque también, ojo hermanos, a veces creemos que nos dañaron, a veces nosotros algo nos pareció mal y en vez de tratar bíblicamente eso, ir y hablar con el hermano, decir, oiga, usted dijo esto, hizo esto, y no me pareció, y conversar el tema, a veces nos quedamos callados, guardamos ese resentimiento se transforma en amargura, se transforma en rencor y después yo estoy deseándole mal a mi hermano y quizás no tengo ninguna razón para hacerlo. Quizás todo se hubiera aclarado perfectamente con una conversación, pero podemos llegar lamentablemente a los pleitos si no tratamos de ir a tiempo. Es muy triste, hermanos, cuando estos pleitos se dan al interior de nuestras familias, carnales y espirituales. Qué triste es ver a las familias, a los hermanos, a los padres peleándose entre ellos, porque la ira, el rencor en sus corazones ha crecido de tal forma que se manifiesta ya en peleas, en que ya ahora la persona es mi enemiga, ya manifiestamente es mi enemiga. Eso ya es terrible, hermanos, qué penoso. Y cuando se da en la iglesia, peor también aún, hermanos, aquí debe primar el amor, el perdón, la misericordia, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Y cuando hay una iglesia dividida por el rencor, en que hay bandos, en que un bando siente que el otro es el enemigo de él, cuando lo miramos así, hay tanto pecado, hermanos, hay tanto potencial destructivo ahí. Se pueden dividir iglesias, se pueden dividir familias, hermanos. Por eso es importante tratar nuestra ira, por eso es importante combatirla. No la dejemos ahí, hermanos. Cuando lleguemos a nuestra casa y podamos orar con tranquilidad, a lo mejor echar un vistazo a nuestro corazón si hay alguna amargura, algún rencor, algo que haya quedado del pasado, de la semana pasada, del año pasado, de hace 15 años quizás. Algo puede quedar en el corazón que ahí está molestándonos y estorbándonos y que quizás es el motivo de por qué somos fríos espiritualmente. Quizás es el motivo de por qué no estoy sirviendo al Señor como debería hacerlo. Ahí se lo dejo como tarea para la casa y para mí también va esa tarea. Así que no hay peor astilla, hermanos, que la del propio Pablo. No hay peor astilla. Por eso Dios nos ayuda a que nunca nuestra iglesia caiga en algo así. Que Dios nos ayuda a que nunca nuestras familias caigan en esas divisiones, en esas terribles divisiones, hermanos. Si ya hemos llegado a un punto tal de ira que se manifiesta en nosotros el resentimiento, la amargura, el rencor o pleitos con otra persona, entonces hay que atacar eso inmediatamente. Debemos combatir estos pecados y también el libro de pecados respetables nos da una receta con respecto a esto. Punto 1. Recordemos la soberanía de Dios. Ya se lo expliqué delante, Él siempre está en control de todo y el mal que permite que llegue a nuestra vida es para trabajar en nuestras vidas y conformarnos a la imagen de Cristo y para que mostremos a Cristo. Recordemos el caso de José. José al final entendió que todo lo que le había pasado era para que se preservara mucha vida, para que se salvara mucha vida, para que el pueblo de Israel siguiera existiendo en la faz de la tierra. Todo eso que le pasó a José, Dios lo usó para cuando había necesidad y hambre, el pueblo de Israel se pudiera salvar. Entonces, todas las cosas que pasan en nuestra vida son para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo y para que los planes de Dios se cumplan. Recordemos eso cuando nos pasa algo malo para no caer en la tentación de sentir ira, hermanos. Número 2, perfeccionemos nuestro amor. El amor, enseña la Biblia, es el vínculo perfecto, y nos ayuda a eliminar la ira de nuestros corazones. 1 Pedro 4:8 nos enseña lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ferviente, apasionado, que haya fuego en el amor de nosotros, que haya un gran amor, se refiere acá, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces viene la provocación de la ira, viene eso que alguien está haciendo que me provoca enojo, que yo habitualmente reacciono con enojo. ¿Qué puedo hacer ante eso? Amor. El pecado es así y el amor es así.
puede cubrir el pecado. Lo demostró Dios en nuestra salvación. Nuestra multitud de pecados eran grandes, eran muy grandes, eran una montaña, pero el amor de Dios, la gracia de Dios sobreabundó ese pecado, lo cubrió ese pecado y se quitó la ira de Dios sobre nosotros y se depositó el amor de Dios sobre nosotros. Eso mismo debemos replicar en nuestras vidas. Viene la provocación de la ira hacia nosotros debemos responder con amor, cubriendo ese pecado, perdonando ese pecado, pasando por alto ese pecado, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos aplicar el amor. También 1 Corintios 13:5 nos dice que el amor no se irrita y no guarda rencor. No pueden coexistir en tu corazón el rencor y el amor. No, o existe uno o existe el otro. El amor echa fuera el rencor. El amor de Dios no tiene nada que ver con el rencor. No se irrita, no guarda rencor. Si andamos en el amor, hermanos, si perfeccionamos en el amor en nosotros, mantendremos lejos de nuestro corazón a la ira. Y mientras hago esta enseñanza, hermanos, no puedo dejar de pensar cuánto tropiezo nos provoca nuestra carne. Nuestra carne nos hace tropezar en la ira tantas veces. El Señor nos ayude a no caer en la tentación, a no pisar el palito de enojarnos, porque es fácil hacerlo, hermanos. Yo sé que es fácil. Somos tendientes al pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa. Otra cosa, hermanos, que les quiero decir es que también debemos aprender, por supuesto, a perdonar. Ese es otro combate hacia ya nuestra ira manifiesta, cuando ya incluso hay amargura, rencor, pleitos. El perdón frena eso, el perdón elimina esa ira. Hay una parábola muy interesante en la Biblia que nos enseñó Jesús y que está en Mateo 18, del 21 al 35. Quiero que vayamos para allá, por favor. Mateo 18, del 21 al 35. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esto se lo hizo Pedro porque hay una tradición en los judíos de que tú en el día podías ir y cometer algo que enojara a tu hermano o que pecara a nuestro hermano hasta 6 veces. La séptima ya no. Entonces por eso ahí le pregunta: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. El rey acá viene a representar a Dios en esta palabra. Y siervo que le debía 10.000 talentos viene a ser nosotros. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Los consiervos vienen a representar a nuestro prójimo, ¿ya? El que le debía 100 denarios, mucho menos que 10.000 talentos. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Un muy bonito pasaje que nos habla acerca del perdón, hermanos, porque la deuda del siervo con el siervo y misericordia, que nos quiere hacer como la deuda de nuestro prójimo hacia nosotros, era el equivalente a $15.000 actuales, o lo que viene a ser 13,5 millones de pesos al cambio de hoy. Mientras que la deuda del siervo y misericordia, o sea, de nosotros, con el rey, que representa a Dios, era el equivalente actual a $7.000 millones. Un dinero sideral, hermanos. Si ponen en su calculadora ahí, en pesos chilenos son 6,3 trillones, no millones, trillones de pesos. Pongan un 6, un 3 y 11 ceros al lado,
Y ahí tienen ese número, gigante. O sea, era una deuda impagable, una deuda que para él o para cualquier persona de esa época, porque incluso en la nuestra, no se podía pagar, tal cual como pasa con nuestros pecados, hermanos. Así de gigantes eran nuestros pecados, así de gigante era nuestra deuda con Dios. Y estimada visita, aprovechando que estamos hablando de esto, si usted está ahí y todavía no es cristiana, todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, nosotros presentamos ante Dios una deuda gigante, enorme, impresionante, incalculable, hermanos. Es mucho más que 7.000 millones de dólares nuestra deuda. Es impagable. No es una mochila de pecados con el que cargamos. Son toneladas, son montañas, son montes Everest de pecados. Y eso nos genera una deuda con Dios. Y la deuda se paga de la siguiente forma. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo, no podemos ir al cielo con nuestros pecados, tenemos que librarnos de nuestros pecados. Y la Biblia también nos enseña que no podemos hacer nada para compensar nuestros pecados. No se trata de hacer 100 cosas malas, entonces yo voy a hacer 100 cosas buenas en mi vida, como enseña el catolicismo, y así yo voy a lograr obtener mi salvación. No funciona así, no es así, porque todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. No podemos pagar nosotros mismos por nuestros pecados. Es como si tú tuvieras una pared sucia y quisieras limpiarla con un trapo sucio. No se puede, es imposible, la vas a dejar igual. Asimismo, es nosotros queriendo con nuestras buenas obras, entre comillas, queriendo pagar por nuestros pecados. Pero ahí está la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Dios, en su amor y su misericordia, envió a Jesucristo a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Una vida santa, digna, perfecta ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que Él diera su vida, para que Él derramara su sangre y que todo aquel que pusiera su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, todo aquel que creyera en Jesucristo pudiera tener perdón de todos sus pecados. ¿Por qué? ¿Por mi justicia? No, por la justicia de Cristo. El justo, el perfecto, pagó por mis pecados. Entonces, ahora yo puedo mirar ese sacrificio que hizo Jesús, creer que ese sacrificio es capaz de limpiar todos y cada uno de mis pecados, y luego tengo borrada esa cuenta, esos inmensos miles de millones de dólares, esas toneladas de pecado que yo debía a Dios, quedan en cero. Y ahora sí, yo puedo entrar al reino de los cielos con mi fe en Jesucristo. Ese es el camino a la salvación. Tengan en su corazón esto que se lo manifesté y también en los sermones que pueda escuchar usted en el futuro, ténganlo presente. Cree en Jesucristo, es la única posibilidad de salvación. No hay otra, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Solamente en Jesucristo, en Él solamente hay salvación. No trate de pagar sus pecados con buenas obras, no va a resultar así. Y entonces, retomando lo que estamos diciendo, hermanos, es una deuda impagable. Entonces, asimismo nosotros fuimos perdonados con toneladas de pecados fueron perdonados. Y el Señor nos perdonó a nosotros. Así que cuando nos cueste perdonar a alguien, pensemos en lo que Dios nos perdona a nosotros y en cuánto le costó darnos ese perdón. Porque eso no fue gratis, hermanos, sino fue un perdonazo. Si la entrada al cielo no es un perdonazo que ya yo me olvido de lo que ustedes hicieron y vayan entrando al cielo. Tampoco funciona así, por si lo escuchan. No, eso no fue gratis, eso le costó la vida a ni más ni menos que a su Hijo unigénito, que a Jesucristo. Dios tuvo que enviar a Jesucristo para que ese pecado fuera perdonado, para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que, hermanos, pensar en el Evangelio y en todo lo que fue el perdón de Dios hacia nosotros nos ayuda enormemente a perdonar, hermanos. Porque cualquier ofensa o pecado que cometan conmigo es insignificante, hermanos, no es nada comparado con todo lo que Dios me perdonó a mí. Nosotros, cada uno de nosotros podemos orar perfectamente así como lo manifiesta el libro de pecado perpetrable. Dios mío, esta persona pecó contra mí, me causó dolor, me provoca ira, me tienta a sentir ira lo que él hizo. Pero yo, Señor, soy el deudor de los 10.000 talentos, el de los 7.000 millones de dólares. El pecado de esa persona contra mí no es nada comparado con mi pecado contra ti. Y porque tú me has perdonado, yo también elijo perdonar a esta persona. Debemos reconocer, hermanos, que así debiéramos orar, pero que inclusive, aunque nuestras oraciones, que oráramos así, de manera muy sincera en nuestro corazón, aún así esto no es una varita mágica que quita la ira o el enojo de nosotros. Hay cosas muy dolorosas que nos cuestan perdonar, hermanos, pero esto es un buen comienzo. Esto es un buen comienzo. Esto es una muy buena ayuda. Esto nos va a ayudar en el trabajo de matar nuestra ira, nuestro rencor, nuestra amargura. Podríamos decir, hermanos, que si la ira fuera una maleza, esta oración sería nuestra mejor matamorfosis. ¿Bien?
Así que, hermanos, como conclusión, después de todo lo enseñado, ¿aún piensas que eres una persona totalmente libre de la ira o del enojo? ¿Aún te sientes lejos de ese pecado? Yo por lo menos no, hermanos. La ira es muy peligrosa y nos puede engañar haciéndonos tolerarla en nuestra vida cuando pensamos que es justo sentirla en ciertos casos. No nos engañemos, hermanos. Sentir ira o enojo casi nunca, por todas las excepciones que ya hablamos antes, casi nunca es bueno, porque la gran mayoría de las veces hay motivaciones incorrectas y reacciones pecaminosas en nuestro corazón al sentirla. Recordemos siempre, hermanos, no podemos elegir lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante lo que nos sucede. Podemos y debemos elegirnos y evitarnos como nos enseña nuestro Señor Jesús, tanto en su palabra como en su vida misma, con sus propias acciones. El Señor Jesucristo nos mostró cómo debemos reaccionar cuando nos provoca la ira. Usemos las armas que tenemos contra la ira, el amor, el perdón, y añadir a esto la convicción de que todo lo que nos pasa en la vida está en control de la perfecta, santa, justa soberanía de Dios. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el Señor, a pesar de que pudiera haber algunas muy nobles excepciones que justificaron un enojo, ¿cierto? No está diciendo que esté bien enojarse un poco o que esté bien enojarse, pero no por mucho tiempo. No se trata de eso, sino que sabiendo cómo es nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, bien sabe que podemos caer en la ira y que en caso de ser así, nos aconseja que debemos quitarla lo más rápido posible de nuestro corazón. Sigamos este consejo, hermanos. Quítese toda ira o enojo de nuestros corazones y que Dios nos ayude. Mucha que necesitamos esto. Dios nos ayude a luchar contra este pecado tan peligroso y potencialmente destructivo para nuestras vidas. Amén. Esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy, hermanos, y que Dios nos ayude, como decíamos al final, a combatir el enojo en nuestras vidas. Dios los bendiga mucho. Ahora pasamos oremos para finalizar esta enseñanza. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, gracias por su palabra. Gracias porque nos muestra cosas que a veces no son evidentes en nuestra conciencia. A veces pensamos que hay cosas que son buenas en nuestra vida y que no lo son, Señor. A veces pensamos que está bien hacer algo y no lo está, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a examinar, a escudriñar muy bien nuestro corazón día a día, Señor. Porque tenemos nuestra carne, tenemos nuestras debilidades, Señor. Confiamos en que usted nos ayudará. Nos ha ayudado desde que nos salvó, nos ayuda en nuestro caminar cristiano y estará siempre con nosotros, Señor. Gracias por eso, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos y que tengamos un resto del mundo muy hermoso también, que tengamos un muy bonito sermón, bonitas alabanzas, que todo sea agradable para ustedes, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.